Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el Consejo de Europa. Eso es. Tenemos aquí los documentos y bueno, la idea es entender bien qué es esta organización, ¿no? Que se oye mucho, pero quizá no. Exacto, no siempre se sabe qué hace exactamente, cuáles son sus piezas, cómo funciona. Es que es clave para los derechos humanos, la democracia en Europa. Fundamental. Y partimos de eso, organización intergubernamental, 46 estados desde 1949. Tela. Casi nada. Pues venga, vamos a ello. Pues sí. La idea central, yo diría, es que el Consejo de Europa actúa como un foro crucial, ¿sabes? Para debatir y sobre todo para crear estándares. Ajá. Tratados, convenios, que luego los países miembros se comprometen a seguir. Y en temas vitales, derechos humanos, democracia, Estado de Derecho. Un esfuerzo colectivo importante. Vale, empecemos por esa visión general. Consejo de Europa, 46 países europeos, fundado, como decías, en 1949, justo después de la guerra. Un momento Un momento clave, para claro. replantearse cómo convivir en Europa. Exacto. Y con objetivos ambiciosos: democracia, derechos humanos, Estado de Derecho. Las fuentes insisten en que es intergubernamental. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues, básicamente que la cooperación es entre gobiernos. Son los estados los que negocian, deciden y se comprometen. Vale, No es como la Unión Europea en algunos ámbitos, que tiene un poder supranacional, ¿sabes? Aquí la soberanía estatal es el pilar. pero aceptan límites al ratificar convenios. Exacto. Voluntariamente aceptan esos estándares comunes. Y también, importante, los mecanismos de supervisión. Entendido. Entonces, si vamos a esos estándares y mecanismos, hay que hablar de las piezas clave. El primer nombre que sale siempre es el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. El CDH. El famoso CDH, ¿sí? O Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en Roma 1950. Casi nada más nacer la organización. ¿Qué tiene de especial? Pues, a ver, varias cosas. Primero, el momento histórico. Nace para evitar las barbaridades de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estableciendo unos mínimos. Claro. Segundo, el contenido. Derecho a la vida, prohibición de tortura, libertad de expresión, juicio justo. Los esenciales, digamos. Ujú. Y tercero, y esto es lo revolucionario, que no se quedó en palabras. Creó un mecanismo para que se cumpliera. Y ahí llegamos al TED. Ahí está, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Porque, vale, tienes la lista de derechos, pero ¿quién vigila que los estados cumplan? Exactamente. El TDH es esa garantía judicial del convenio. Es un tribunal internacional al que se puede demandar a un Estado si viola esos derechos. Ya. Y aquí viene lo increíble para la época, y que sigue siendo vital. No solo un Estado puede demandar a otro. Ah, ¿no? No. Los propios individuos. Cualquier persona que crea que un Estado ha violado sus derechos del convenio puede ir al tribunal. Ostras, eso es muy fuerte, ¿no? Que un ciudadano pueda llevar a su propio país o a otro país miembro, si le afecta, ante un tribunal internacional. Sí, marca un antes y un después. Pone al individuo en el centro, como sujeto de derecho internacional en este campo, Claro. y establece un control externo sobre cómo los estados tratan a la gente bajo su jurisdicción, al menos en lo que cubre el CDH. Supongo que habrá condiciones. Claro, tienes que haber agotado primero los tribunales de tu país, las vías internas, pero la puerta está abierta y se usa muchísimo. Es como la última red de seguridad. Vale. Pero hemos hablado de derechos civiles, políticos. Las fuentes también hablan mucho de la Carta Social Europea, la de Turín. ¿Eso qué es? ¿Otro paquete de derechos? Sí, digamos que es el complemento. Si el CDH se centra en lo civil y político, la Carta Social va a lo social y económico. Ajá. Por ejemplo. Pues derecho al trabajo, condiciones justas, seguridad social, salud, educación, vivienda, protección contra la pobreza. Entiendo. Reconoce que la dignidad necesita también unas condiciones materiales y sociales mínimas. Viene a completar la foto, digamos. ¿Y esta Carta Social funciona igual que el convenio? ¿Tiene su propio tribunal? No exactamente. Ahí el sistema de supervisión es diferente. No hay un tribunal tipo TDH para la Carta. Ah, ¿y entonces? Se basa más en informes. Los estados tienen que presentar informes periódicos explicando cómo aplican la Carta. Vale. Y esos informes los mira un comité de expertos independientes, el Comité Europeo de Derechos Sociales. Ya. Y también hay un sistema de reclamaciones colectivas,
Lo pueden usar sindicatos o ONGs, pero no los individuos directamente como en el TEDH. Entiendo. O sea, un enfoque distinto, quizá porque estos derechos sociales a veces necesitan más políticas activas del Estado, ¿no? No solo que no interfiera. Exacto. Es un debate clásico, la justiciabilidad de los derechos sociales. La Carta busca impulsar el cumplimiento más por el análisis de expertos, la presión política, la recomendación, que por la sentencia judicial directa a un individuo. Pero establece estándares importantes, me imagino. Desde luego, influyen mucho en las políticas nacionales, aunque el mecanismo sea distinto. Vale, entonces tenemos los dos grandes bloques de derechos, CDH y Carta Social. Pero el Consejo de Europa también se fija en la democracia en sí, y no solo a nivel estatal. Ahí entra el Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa. ¿Qué pinta aquí? Pues pinta mucho. Es la conexión con la realidad más cercana al ciudadano. Representa a miles de municipios y regiones de los 46 países. O sea, alcaldes, presidentes regionales. Esa gente, sí. Y su objetivo es doble. Por un lado, promover la democracia local y regional, que los ayuntamientos y regiones tengan autonomía, que haya participación. Y por otro, asegurarse de que cuando el Consejo de Europa hace políticas o convenios, se tenga en cuenta la voz de lo local, sus necesidades. Funciona como un puente, entonces, Sí. entre lo europeo y la vida en los pueblos y ciudades. Justo. Fomenta la gobernanza multinivel, que se llama. Diálogo entre todos, local, regional, nacional, europeo. ¿Y tiene alguna herramienta concreta? Sí, tiene una muy importante. La Carta Europea de la Autonomía Local. Es otro convenio del Consejo que dice cómo deben ser las relaciones entre el Estado y los entes locales. Y el Congreso vigila que se cumpla. Hace visitas, informes, recomendaciones. Interesante ver cómo intentan que los principios lleguen a todos los niveles. Bueno, hemos hablado de la organización, los convenios, el tribunal, la Carta, el Congreso. ¿Y cómo se organiza todo esto por dentro? La estructura del Consejo. Pues a ver, como muchas organizaciones internacionales, tiene varios órganos. Las fuentes mencionan dos principales. Los estatutarios, primero, el Comité de Ministros. Los ministros de Exteriores. Sí, o sus representantes permanentes en Estrasburgo. Este es el órgano que decide. Toman las decisiones políticas, adoptan los convenios, las recomendaciones y una cosa muy importante, supervisan que los países cumplan las sentencias del TDH. Ah, o sea, tienen ese poder de seguimiento. Tienen esa responsabilidad política, sí. Vale, Comité de Ministros. ¿Y el otro? La Asamblea Parlamentaria, la APC. Esto es como un parlamento. No exactamente legislativo como el de la UE, pero es un foro de debate político muy importante. ¿Quién está ahí? Parlamentarios de los parlamentos nacionales de los 46 países. Debaten temas de actualidad, sacan resoluciones, recomendaciones y eligen a los jueces del TDH. ¡Anda! Y al secretario o secretaria general del Consejo también. Es como la conciencia democrática de la organización, por así decirlo. O sea, un órgano más ejecutivo, el Comité de Ministros, y otro más deliberativo, la Asamblea. ¿Y quién les ayuda con el papeleo y la gestión? Pues la Secretaría del Consejo de Europa, con el secretario general al frente. Son los funcionarios, los técnicos. La administración que está en Estrasburgo y hace que todo funcione. Preparan reuniones, hacen estudios, gestionan programas. Lo normal en una secretaría. Y mencionan también un comité mixto. ¿Eso para qué sirve? Suele ser para coordinar. Para que el Comité de Ministros y la Asamblea Parlamentaria hablen entre ellos, se aseguren de que van en la misma línea. Evitar que cada uno vaya por su lado. Vale, lógico. Y luego volvemos a encontrar nombres que ya han salido, ¿no? Como órganos consultivos o específicos. Exacto. El Congreso de Poderes Locales y Regionales tiene ese papel consultivo, aunque ya vimos que tiene mucha fuerza política propia. Ajá. Y luego, claro, vinculados a los convenios. El TTH como Tribunal Supremo para el CDH. Y para la Carta Social, el Comité Europeo de Derechos Sociales y el Comité Gubernamental, que son sus órganos de vigilancia. ¿Y la sociedad civil? ¿Las ONGs tienen algún sitio formal? Sí, las fuentes mencionan la Conferencia de las ONGs Internacionales. El Consejo reconoce que las ONGs son vitales y les da un estatus participativo. Esta conferencia les permite coordinarse y hablar con los otros órganos, aportar su visión. Bueno, creo que ya tenemos una foto bastante clara del puzzle. Comité de Ministros y Asamblea como ejes políticos. La Secretaría como soporte. El TDH, guardián del CDH. La Carta Social con su sistema. El Congreso para lo local. ¿Y las ONGs también con su espacio? Es una estructura.
Compleja, sí. Refleja la diversidad de los miembros y la ambición de sus metas. Intenta mezclar la cooperación entre gobiernos con la supervisión independiente, el debate político con la protección judicial. Y la acción europea con el respeto a lo nacional y local. Eso es, un equilibrio delicado. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con la esencia después de este repaso, ¿qué diríamos? A mí me queda claro que el Consejo de Europa no es solo un símbolo, ¿eh? Es una maquinaria real. Tiene herramientas legales, como el convenio y la carta, y tiene dientes, como el tribunal, que puede exigir cuentas a los estados. Sí. Y además intenta que todo eso baje hasta la democracia local con el Congreso. Yo resaltaría esa visión integral. Toca los pilares de una sociedad democrática. Derechos, democracia, Estado de Derecho desde muchos ángulos. El legal judicial con el CDH y el TDH. El social económico con la Carta. El político con el Comité y la Asamblea. Y el territorial con el Congreso. Su poder está en fijar esos estándares comunes con los convenios y, muy importante, en haber creado mecanismos para vigilar que se cumplan. Con más o menos fuerza, pero mecanismos al fin y al cabo. Sin embargo, y esto me lleva a una última reflexión, pensando en todo esto, a ver, tenemos convenios que obligan, un tribunal al que hasta la gente de a pie puede ir, supervisión, diálogo, pero son 46 países, muy distintos, con sus historias, sus sistemas legales, sus políticas. Ujú. La pregunta que me surge es, ¿cómo se consigue que toda esta arquitectura tan impresionante se traduzca en cumplimiento real, en el día a día de todos esos países? ¿Cómo se salvan las resistencias políticas, o la falta de recursos, o simplemente las costumbres, para que esos estándares tan altos de derechos humanos y democracia lleguen de verdad a la gente? Esa es la pregunta clave, claro. La distancia entre la norma escrita y la realidad en la calle es el desafío eterno de cualquier organismo internacional. Y el Consejo de Europa no es una excepción. Ya. Que funcione bien depende de tantas cosas. La voluntad política de los gobiernos, la fuerza de los tribunales nacionales, la presión de la sociedad civil, la autoridad que tenga el propio TED. Es un trabajo constante, ¿sabes? Una tensión continua entre lo que se quiere lograr y lo que se puede hacer cada día. Entiendo. Ahí está la verdadera complejidad. Y bueno, da para seguir hablando largo y tendido.